Bien, entonces vamos a resolver este ejercicio número 1 que tiene que ver con encontrar los divisores del número 19 y luego debemos decir si es primo o compuesto. Además, debemos justificar esa respuesta. Para encontrar los divisores del 19 debemos dividir 19 entre 1, 19 entre 2, entre 3, entre 4, hasta llegar a 19 entre 19. Y cuando hagamos este proceso vamos a poder decir si es primo o es compuesto. Vamos a comenzar. 19 entre 1 es 19 y no me sobra nada. O sea que este es el primer divisor de 19. Vamos a organizar el conjunto de divisores de 19. Y ya tenemos que 19 entre 1 es 19 y no me sobra nada. O sea que 1 es el primer divisor. 19 entre 2 es 9 y me sobra 1. Como me sobró algo, como el residuo no es 0, el 2 no es divisor de 19. 19 entre 3 es 6 y me sobra 1. Como también me dio inexacto, 3 tampoco es divisor de 19. 19 dividido 4 es 4 y me sobran 3. Como me sobran 3, como este residuo no es 0, 4 tampoco es divisor de 19. 19 entre 5 es 3 y me sobran 4. Como no me dio 0 en el residuo, tampoco 5 es divisor de 19. 19 entre 6 es 3 y me sobra 1. Por lo tanto, si me sobra algún número o este resto está mayor que 0, no es divisor de ese número. Por lo tanto, 6 no es divisor de 19. 19 dividido 7 es 2 y me sobran 5. Tampoco es una división exacta. Entonces 7 tampoco es divisor de 19. 19 dividido 8 es 2 y me sobran 3. Tampoco 8 es divisor de 19 porque no es una división exacta. 19 dividido 9 es 2 y me sobra 1. Como no me dio exacto, 9 tampoco es divisor de 19. 19 dividido 10 es 1 y me sobran 9. Entonces, 10 tampoco es divisor de 19. 19 dividido 11 es 1 y me sobran 8. Por lo tanto, 11 no es divisor de 19. 19 dividido 12 es 1 y me sobran 7. Por lo tanto, 12 no es divisor de 19. 19 dividido 13 es 1 y me sobran 6. Por lo tanto, 13 no es divisor de 19. 19 dividido 14 es 1 y me sobran 5. Por lo tanto, 14 tampoco es divisor de 19. 19 dividido 15 es 1 y me sobran 4. Por lo tanto, 15 tampoco es divisor de 19. 19 dividido 16 es 1 y me sobran 3. Por lo tanto, 16 tampoco es divisor de 19. 19 dividido 17 es 1 y me sobran 2. Por lo tanto, 17 tampoco es divisor de 19.
19 dividido 18 es 1 y me sobra 1. Por lo tanto, 18 tampoco es divisor de 19. Y finalmente, 19 dividido 19 es 1 y no me sobra nada. Miren, no me sobra nada. Este no me sobra nada quiere decir que 19 divide exactamente al 19. Por lo tanto, 19 es divisor de 19. Y debemos cerrar el conjunto de los divisores del 19. Miren, tuvimos que hacer 19 divisiones para entender que ningunos números multiplicados dan 19 más que 19 por 1 o 1 por 19. Quiere decir que 19 solo tiene dos divisores, 1 y el mismo 19. Por lo tanto, este número es primo. Entonces, encuentra los divisores, ya lo hicimos. Luego di si es primo o compuesto. Es un número primo. Ahora, debes justificar. Ahora, ¿por qué es un número primo? Sencillo, porque 19 solo tiene dos divisores, la unidad y el mismo. Esa es la justificación de este ejercicio. Ninguna otra. Y de paso, recordemos esto. 19 por 1 y 1 por 19. Ninguna otra multiplicación da como producto 19. Y lo comprobamos haciendo división tras división. Ningún número divide exactamente el 19 como lo hace el 1 y el 19. Vamos con el segundo. Ubica en cada bolsa los números que son primos y los números que son compuestos. De este grupo de números debemos ubicarlos en la bolsa que corresponde. Entonces, yo digo 45. 45 es un número compuesto. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de ser producto de otras multiplicaciones. Vamos a comprobarlo en la tabla. 45. Esta tabla se llama criba de Eratóstenes y presenta los números desde el 1 al 100, primos y compuestos. Los naturales que son primos y cuáles son compuestos. En blanco tenemos los primos y en verde los compuestos. Entonces, vamos a comprobar si 45 realmente sí es compuesto. Perfecto, es un número compuesto. Imaginemos una multiplicación que pueda dar como producto 45 y que no sea 1 por 45. Puede ser 9 por 5. Entonces, ya entendimos que el 45 es compuesto. Seguimos. El 43 es un número primo. Vamos a comprobarlo en la tabla. Es primo. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar ningunos otros números que den como producto 43. Solamente 43 por 1. Por lo tanto, 43 iría en los primos. 80. 80 es un número compuesto, porque puede ser producto de otras multiplicaciones. Vamos a comprobarlo en la tabla. Exacto. 80 es un número compuesto. Una multiplicación que dé como producto 80, 10 por 8. Por lo tanto, 80 pertenece a los compuestos. 49 también es un número compuesto, porque aparte de 49 por 1 también lo podemos formar por medio de la multiplicación de otros dos números. Por ejemplo, 7 por 7. Entonces, 49 también iría en los números compuestos.
59 es un número primo, porque solo es producto de 59 por 1. Vamos a mirar si es correcto. Sí, 59 es un número primo. Solamente lo podemos formar 59 por 1 o 1 por 59. Ninguna otra multiplicación va a formarnos como producto 59. Por lo tanto, es un número primo. 3 es un número primo. Es de los más pequeñitos. ¿Y por qué es primo? Lo hicimos al principio de esta videoclase. Porque solo se puede encontrar con el producto de 3 por 1. Por lo tanto, 3 es primo. 7 también es un número primo. Porque no hay dos productos, aparte de 7 por 1, que den 7. También es un número primo. De esta manera logramos clasificar. Con el pretexto de las bolsitas, lo que hicimos fue clasificar y comprobar que estos números sí fueran primos o compuestos. Esta tabla nos va a ayudar a que sepamos cuáles números son primos y compuestos sin tener que hacer todo el proceso de división que hice yo antes de que empezara la clase, porque si no nos llevaría mucho tiempo. Hay otras formas de hallar números primos, claro, solo que en este momento, para el grado en el que estamos, con esta tablita y con estos datos, me basta. Entonces, repito, quiero ser muy reiterativo en que los primos solo tienen 2 divisores y los compuestos tienen más. Vamos a solucionar ahora un problema. Entonces, les dejo el problema en pantalla para que lo podamos leer mejor. Los 5 titulares de un equipo de baloncesto quieren hacer grupos iguales para ensayar jugadas. ¿Cómo pueden armar los grupos? El problema ya nos presenta unas informaciones y unos datos. Vamos a mirar qué informaciones nos presenta. La primera información que nos da es que el equipo tiene 5 jugadores. Y la segunda información que nos dan es que deben armar y nos proporcionan una palabrita chiquitica que yo quiero catalogar como dato. Esos grupos deben ser iguales. Mire, de este problema tan pequeñito logramos sacar estas 3 informaciones. Vamos a comenzar a operar. ¿Cómo lo hacemos? Estamos hablando de números primos. Entonces ya sabemos que el número general que nos dan es el 5. Vamos a la criba de Eratóstenes. 2 es primo, 3 es primo, 4 no es primo y 5 sí es primo. Ya nos están preguntando, ¿cómo pueden organizar los equipos? ¿Cómo pueden dividir? Si el 5 solo tiene 2 divisores, solo hay 2 formas de organizarlo. Bien, la primera forma de organizarlo es un grupo de 5. Y la segunda forma cinco grupos de 1. Y ustedes se dirán, pero profe, ¿cómo así que 5 grupos de 1? Si es que 1 no es un grupo. Yo lo sé, yo sé que 1 no es un grupo. 1 es, estaríamos hablando de individualidad, ¿cierto? De uno solo. Lo que quiero dar a entender es que solo hay 2 formas, 2 alternativas. Que haya un grupo de 5 o que cada uno juegue solito y que cada uno haga las veces de grupo.
según el problema. Y ustedes me dirán o se preguntarán, y profe, ¿y por qué no armamos otros grupos? Ahí para hacer otros grupos. Vamos a intentarlo, porque así ya sepamos que el 5 es un primo. Yo sé que hay algunos de ustedes que se hacen esa pregunta, profe, ¿y por qué no hacemos más grupos? Lo más común es que usted dijera, bueno, son 5. 5 jugadores, hagamos 2 grupos. Partámonos a la mitad, y cuando hablamos de mitad siempre hablamos de dividir por el 2. Entonces, separo el 5 en la tabla del 2 del 5, 2 por 2 es 4, resto y me da 1. Miren, ¿eso qué quiere decir? Recuerden que yo les he dicho que el algoritmo de las matemáticas nos comunican, nos dan afirmaciones para que leamos. Ahí aparentemente hay números, pero aquí lo que hay es una frase, una afirmación. Vamos a leerlo a modo de afirmación. 5 jugadores en 2 equipos, en cada equipo quedan 2 y me sobra 1. Y ustedes dirán, profe, dejémoslo así está bien. Puede que esta división esté correcta, en efecto lo está, pero no cumple con la condición 3, que era hacer equipos iguales. Por lo tanto, de nuevo comprobamos que 2 no es divisor de 5 y que 5 solo tiene 2 divisores, 5 y 1. ¿Qué nos falta para terminar? La respuesta. Si la pregunta es ¿cómo deben formar los equipos?, yo debo responder atendiendo a esa pregunta. Les he dicho varias veces que hay que contextualizar la respuesta para que respuesta y pregunta sean una sola y coherente, para que no vayan volando. Porque a veces la pregunta es ¿cómo deben formar los grupos? Si ustedes encuentran que la respuesta es 5 y 1, entonces ustedes me ponen ¿cómo deben formar los grupos? Respuesta 5 y 1. Me ponen los datos de la respuesta y puede estar muy correcto y puede ser muy cierto, pero no es la respuesta que yo espero y no es la respuesta coherente a la pregunta que nos están haciendo. Como por ejemplo si nos preguntan ¿cómo estás? La respuesta más coherente sería estoy muy bien. Miren que yo utilicé parte de la pregunta para crear mi respuesta. ¿Cómo estás? Bien. No, esa no sería la forma adecuada. Estoy bien. ¿Cuántos años tienes? 18. No. ¿Cuántos años tienes? Tengo 18. Miren, pregunta y respuesta van conectadas para que sea entendible. Respuesta. ¿Cómo se deben formar los grupos? Los grupos. ¿O cómo se pueden formar los grupos? Se pueden formar. Miren que yo aquí ya utilicé parte de la pregunta para armar mi respuesta. De 2 formas. Dos puntos aquí. Una, o la primera, haciendo un grupo de 5 jugadores o 2 haciendo 5 grupos de un jugador. Miren, yo conecté la pregunta con la respuesta y cualquier persona que lea esta respuesta ya va a saber que tiene relación directa con la pregunta que me hicieron. Porque si yo viera solamente la pregunta y veo 5 y 1, ¿5 y 1 qué?
Así, yo ya solo puedo leer la pregunta y yo ya voy a saber qué me estaban preguntando. Los grupos se pueden formar de dos formas. La primera, un grupo de 5, o la segunda, haciendo 5 grupos de un jugador. Antes yo digo, lo que me estaban preguntando era cómo podía formar grupos. Miren, esa es la idea de que la pregunta y la respuesta estén conectadas. Yo sé que quizás he sido muy redundante tanto en los divisores como en este aspecto de la pregunta. Y no me voy a cansar nunca, nunca de repetirles esto. Porque yo sé que en algún momento en su vida, cuando estén más grandes, se van a acordar de esa frase que repetía tanto el profesor Juan Esteban. Y van a pensar cuando respondan un problema. Yo tenía un profesor que me decía, ponga en contexto la respuesta. Ese es la idea de este video. Por hoy hemos acabado. Espero que estén muy bien, que hayan comprendido, que anoten sus dudas para que las resolvamos el día de la tutoría virtual. Muchas gracias.